Le invito a abrir la Biblia, por favor, abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 54. Isaías 54. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 10. Gloria a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si no tuviéramos que predicar esta tarde, ese solo versículo es un gran mensaje. Lo vuelvo a repetir: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Le invito a hacer una oración. Padre, gracias en este momento por tu palabra. Gracias porque la envías para bendecirnos, Señor. Y nosotros como tu pueblo estamos listos a escuchar tu voz. Que así como aquellos hombres y mujeres del antiguo pacto se disponían a escucharte y te buscaban, nosotros también digamos lo mismo que ellos, Señor, en los próximos minutos. Habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu sierva está atenta al consejo de tu palabra. Y prometemos darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 54 de Isaías tiene un tema muy especial. Algunas versiones de la Biblia lo resumen como el amor eterno de Jehová hacia su pueblo Israel. Porque si usted lee todo el capítulo 54, va a encontrar que el profeta Isaías está revelando eso mismo. En cada uno de los versículos que componen este precioso capítulo de la Biblia, el profeta nos muestra la incomprensible misericordia y amor de Dios hacia su pueblo Israel. Y algunos al leerlo podrían decir, bueno, hay mucho de razón para eso. El profeta Isaías pues tiene razones de sobra para poder expresarse de esa forma, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero cuando nosotros, amada iglesia, vemos la historia del pueblo de Israel, no podemos entender capítulos como Isaías 54, porque si había un pueblo desagradecido, ese era el pueblo de Israel. Históricamente dice la Biblia que este pueblo rechazó el reinado de Dios y buscó el reinado de los hombres. Un pueblo que le dio la espalda a Dios y se fue tras otros dioses. Desobedeció los mandamientos de Dios, se descarriaron haciendo toda clase de males y casi nunca creyeron a los profetas que Dios les envió. Un pueblo, si usted ha leído el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, se dará cuenta que el pueblo de Israel se rebeló contra su Creador. Este pueblo escogido de Dios, al cual Dios le dice que es la niña de sus ojos, este pueblo hizo alianza con naciones paganas, y no solamente eso, sino que también practicaron todas sus abominaciones. Un pueblo que cuando vendría el Mesías prometido no lo aceptarían, al contrario, lo rechazarían y burlándose de él terminarían clavándolo en una cruz. Pero de este pueblo, mira lo que dice Dios en el versículo 7. Por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias. Verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Yo no sé usted, hermano, pero para mí es incomprensible. Es incomprensible para la mente humana entender todo lo que el profeta Isaías está declarando en el capítulo 54, cuando conocemos cómo se comportaba el pueblo de Israel. Para mí, lo comprensible sería de que Dios los despreciara, de que Dios los abandonara, los condenara y también que los eliminara. Lo comprensible para nosotros sería de que Dios cumpliese con ellos aquella muy conocida ley del talión. ¿Ha escuchado usted la ley del talión? Era una ley mosaica que imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. Escuche bien, no era un castigo equivalente, sino uno idéntico. La ley del talión está encerrada en aquella frase: ojo por ojo y diente por diente. Idéntico. Me hiciste esto, te hago algo idéntico. El pueblo de Israel abandonó a Dios. Entonces, que Dios los abandone a ellos. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no le da la espalda al pueblo de Israel? Ellos condenaron a su hijo en la cruz. Entonces, ¿por qué Dios no termina condenándolos a ellos también? Como solemos decir nosotros, porque nosotros en nuestra cultura hispana también tenemos nuestra ley del talión. ¿Por qué no mejor Dios termina pagándoles con la misma moneda? Pero no, Dios no hizo eso con su pueblo. Al contrario, Dios practicó misericordia. Misericordia. ¿Y qué es en sí misericordia? Misericordia es el carácter compasivo de nuestro Dios. Ahora, aunque Isaías 54 es una profecía para el pueblo de Israel, nosotros, amada iglesia La Roca, nosotros también hemos sido bendecidos y alcanzados por la misericordia de Dios, porque nosotros ahora somos el Israel espiritual. Dale un fuerte aplauso a Dios si tú lo crees. Sí, Isaías 54 es para el pueblo de Israel, pero también nos alcanza a nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:8. Nosotros vemos la misericordia de Dios en el trato que Él tiene hacia nosotros. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia? Gloria a Dios que Él no es lento para la misericordia y lento para la ira, pero Él es abundante en misericordia para nosotros. Vivimos la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Oh, hermano y hermana, ¿sabes por qué tú llegaste en esta oportunidad a la iglesia? ¿Sabes por qué yo estoy parado frente a ti? Porque esta mañana, cuando abrimos nuestros ojos, Dios nos abrazó con su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. La vemos en su salvación provista al ser humano. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. No hemos hecho nada, solo hemos puesto nuestra fe en Él, pero no tuvimos que hacer ninguna obra de justicia. Su misericordia nos salvó. Y el salmista, no encontrando
palabras para comparar la misericordia de Dios. Él lo deja estampado en uno de sus salmos. El Salmo 108:4 dice: porque más grande, otras versiones dicen más inmensa, más alta, por encima de los cielos es tu misericordia. Mira qué grande es la misericordia que Dios tiene para usted, hermano. No se puede medir. Más alta que los cielos, dice el salmista, es tu misericordia. Le tengo buenas noticias en esta tarde. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? A mí me encantan las buenas noticias. Cuando alguien llega y me dice: Emilio, te tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres recibir primero? Le digo: dame la mala primero, porque cuando me das la buena se me olvida la mala. Yo le tengo buenas noticias. ¿Sabía, hermano y hermana, que la misericordia de Dios es inmutable? O sea, que nunca cambia. Gloria al Señor. Como dice el versículo que leímos al principio: aunque estén bien sembrados los montes, se podrán mover de un lado a otro. Las montañas, por grandes que sean, podrán quizás temblar, pero gloria a Dios, porque su misericordia nunca se apartará de su pueblo Israel y de su amada iglesia, que somos nosotros, el Israel espiritual. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos creen que Dios espera que nosotros, sus hijos, seamos misericordiosos? Quiero ver las manos de aquellos que piensan que Dios espera que nosotros. Sí, amén. Definitivamente Dios espera que nosotros, como sus hijos, seamos misericordiosos. Si tú nos estás viendo por el internet, Dios espera que tú seas misericordioso. Venimos a ser hijos de Dios y deben de haber ciertos aspectos en nuestras vidas que nos identifican con Él, que tenemos su mismo ADN. Yo le aseguro a usted, ADN espiritual, por supuesto, yo le aseguro a usted que hay niños que usted puede ver y no pregunta quién es papá o mamá, porque el niño o la niña tiene la misma nariz que mamá, tiene la misma oreja que papá, tiene el mismo pelo. Y usted: yo sé de quién es este niño, porque hay una relación de paternidad. ¿Sí? Dios espera que nosotros, como sus hijos, también seamos misericordiosos. En una ocasión vi a un joven caminando de una forma extraña. Él, cuando pisaba con el pie derecho, levantaba un poquito el pie y le hacía así. Yo me acerqué a él y le digo: ¿tienes algún problema en tu pie derecho? ¿Por qué no vas al médico y mira si es un problema del tendón, de algún hueso o de algún músculo? Y me dice: ¿qué, pastor? Es que veo que caminas levantando el pie derecho. Y me dice: no, pastor, es que así camina mi papá. Y lo vi tanto caminando que yo también me quedé caminando así. ¿Qué le dice usted, hermana, a su varoncito en la casa cuando no se porta bien? ¿Qué es lo que le dice muchas veces? Igualito a tu papá. O el papá a la niña, ¿verdad? Igualita a tu mamá. En una ocasión papi y mami estaban discutiendo un poco. Mami levantó la voz. Mi papá la volteó a ver y le dijo: Elcita, estás actuando como tu mamá. Y ella rápido le dice: ¿y que no es mi mamá? Pues claro que es mi mamá, voy a actuar como ella. Dios espera, estimados hermanos, que nosotros, como sus hijos, seamos misericordiosos. O sea que un buen título pues para este mensaje sería: de tal palo, tal astilla. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Hay otro dicho que dice también: hijo de tigre. Ustedes se lo saben, también es dándonos a entender que si hay una relación de cercanía, de paternidad, tenemos que tener. Si usted saca una astilla de un cedro y la lleva a un laboratorio, esa astilla va a tener los mismos componentes de ese cedro, porque proviene de ahí. Si somos hijos de Dios y Él es misericordioso, entonces Él espera que nosotros también seamos misericordiosos. De tal palo, tal astilla también. Pero ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el nivel?
¿Cuál es la altura que Dios establece para nosotros como sus hijos en relación a la misericordia? Mire lo que dice Lucas 6:36. Y es una orden. Es que Él tiene toda la autoridad para darnos órdenes. ¿Cuántos creen eso? Él tiene toda la autoridad para darnos sus estatutos y sus mandamientos. Voluntariamente nos pusimos bajo su reinado, entonces Él tiene autoridad para darnos órdenes. Y esto está en verbo de forma imperativa. Dice 6:36 Lucas: sed pues misericordiosos. ¿Como quién? Como también vuestro Padre es misericordioso. Wow. Diga conmigo, wow. Más fuerte, wow. No diga wow, wow, porque lo van a confundir. Hermano, qué desafío. Nos la pone seria Dios. Él quiere que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Pero hay un contraste tan grande, hay una desigualdad sin medida cuando nosotros comparamos la misericordia de Dios con la misericordia de nosotros, los hombres. Hay otro dicho, pastora, parece que hoy es la tarde de los dichos. Hay otro dicho que dice: para muestras solo hace falta. Y ustedes se lo saben todos, miren. Yo pensé que les iba a enseñar algunos dichos. Para muestras solo hace falta un botón. ¿Qué tal si vamos a la Biblia y vemos un solo botón para comparar la misericordia de los seres humanos con la misericordia de Dios? El libro de Jonás, si quiere abra su Biblia. En este libro nosotros podemos ver la misericordia de Dios en acción, pero también la misericordia de los hombres representada en Jonás, ¿sí? Y la historia usted la conoce muy bien. Nosotros podemos aprender mucho de esta historia. Yo solo quiero rescatar una enseñanza y le voy a contar a vuelo de pájaro lo que está pasando. La maldad había crecido mucho en Nínive, que dice la historia que había subido hasta la misma presencia de Dios, y Dios buscó a un mensajero y encontró a Jonás. Lo encomendó para predicar un mensaje de justicia y juicio. Apunte este número: a más de 120,000 habitantes de aquella ciudad. Es un número grande, ¿verdad? Y no son 120, más. Dice la escritura, más de 120,000 habitantes de aquella ciudad. Se le dio una orden y esta era: Jonás, levántate y ve a Nínive. Pero Jonás no quiso obedecer y se fue a Tarsis, el lado opuesto. Por eso es que Él nos representa a nosotros. Porque muchas veces cuando Dios nos dice es blanco, nosotros decimos es negro. Cuando Dios nos dice siéntate, nosotros nos levantamos. Cuando Dios nos dice es pecado, nosotros decimos no, eso no lo es. Siempre tratamos de hacerle la contraria a Dios. Y Jonás se fue a Tarsis, el lado opuesto. Se fue donde no tenía que haberse ido. Él planeó huir en un barco. Y la historia la escuchamos los que estamos en la iglesia desde pequeños hasta en nuestras clases de escuela de niños. Dios se encargó de darle una lección a Jonás, de que cuando Dios pide algo es mejor que se obedezca, porque si no hay que atenerse a las consecuencias. Y dice la Biblia que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad tan grande que se pensó que aquella nave se iba a partir. En otras palabras, si no decimos amén, que quiere decir así sea. Cuando usted dice amén, usted está poniendo su firma. Cuando usted dice amén a algo, usted está diciendo estoy de acuerdo. Cuando usted dice amén, dice así sea en mi vida también, Señor. Entonces, si no decimos amén a lo que Dios nos está pidiendo, entonces vamos a terminar al final diciendo ouch, porque nos va a doler así como le dolió a Jonás. Cuando el ser humano inventó el submarino allá en el año 1580, estaban muy contentos y ellos pensaron que fueron los primeros, pero no, fue Dios, y Jonás fue el primer tripulante. La historia dice que Dios sí había preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y este lo mantuvo vivo por 3 días y 3 noches. Jonás 1,
17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego, si usted sigue la historia en el capítulo 2, ahí se nos presenta la oración de Jonás, quien arrepentido vuelve a Dios. Él reconoce su rebelión y bueno, el pez termina vomitando a Jonás en las playas que lo iban a conducir a Nínive. Bobo Jonás descubrió por las malas que Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Nosotros también tenemos que cuidarnos, porque Dios nunca pierde, Él siempre gana. Entonces sí, ¿quién no va a obedecer así, verdad? Entonces sí, Jonás obedece, lleva el mensaje a Nínive, comienza a predicar en el versículo 4 del capítulo 3. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquella ciudad, dice la historia, que atendió el mensaje de Dios, no solo abrieron sus oídos, pero también abrieron sus corazones. Jonás 3 del 5 al 8. No sé si lo tiene. Mira lo que dice: y los hombres de Nínive, gloria a Dios, al escuchar el mensaje de juicio que vendría sobre ellos, dice, creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y aún el rey se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dios, entonces, dice la historia, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, que por haberse humillado y arrepentido genuinamente, aunque merecían el castigo, Dios practicó misericordia. Incomprensible. Nuevamente incomprensible es que así es la misericordia de Dios. El Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué tiempo para celebrar, qué momento para hacer una fiesta. Era para hacer un desfile por toda la ciudad. Era para traer los bombos, los platillos, los músicos, los danzores, todos los instrumentos, y hacer un desfile de fiesta y de pompa por toda la ciudad. Y Jonás debería estar al frente de ese desfile, porque más de 120,000 fueron librados de una muerte segura. Pero un momento, ¿dónde está Jonás? ¿Cómo está Jonás? Capítulo 4, el verso 1. Mira lo que dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó Jonás y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, mira la oración de Jonás, te ruego. Oye, estaba enojado, estaba bravo el hombre. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué bravo estaba. ¿Alguna vez usted se ha enojado así? Es que un ataque de enojo, de rabia, de cólera, de furia puede producir la muerte, aún hasta un ataque al corazón. Puede llevar a una persona de buena moral y de buena conducta en un momento de ira, llevar y hacerle daño a alguien. Una ira descontrolable, un enojo profundo puede llevar a una persona a matar a otra persona. Las prisiones de nuestras ciudades están llenas de gente de buena moral, gente con una conducta intachable, pero en un momento de ira, como la que tenía Jonás, en un momento de enojo, no pensaron lo que hacían e hicieron daño a alguien.
Aquí entonces me hago la pregunta: ¿qué pasó con la misericordia de Jonás? ¿Por qué Jonás no actuó con misericordia? Y nosotros quizás podríamos señalar a Jonás y decir: cuando lleguemos al cielo voy a preguntarle a Jonás por qué actuó así. Pero amada iglesia, si nosotros nos descuidamos, podemos también comportarnos como Jonás, faltos de misericordia. Dios había perdonado a Nínive, Jonás no les quería perdonar. Qué pronto se le olvidó a Jonás de donde Dios lo había sacado. Wow. Cómo Dios a él le había perdonado, cómo Dios tuvo misericordia de él y decidió darle una segunda oportunidad. Si somos hijos de Dios, Él espera que seamos misericordiosos. Te vuelvo a mencionar la altura, el nivel que Él establece. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pero aquí encontramos algo que nos puede privar, si somos honestos, de obedecerle a Dios en esta área. Y eso es olvidarnos cuánto Él nos ha abrazado con su misericordia, cuánto Él nos ha perdonado. Sí, amada iglesia, porque para ser misericordiosos necesitamos saber perdonar, y algunas veces esa es la razón principal por la que no podemos ser misericordiosos. Ser misericordiosos con otros requiere de una combinación de muchos elementos. Requiere de fe, de paciencia, de amor, de compasión, de obediencia. Hay que ser muy humildes, pero también saber perdonar. Algunos dicen: te perdono, pero otro dicho: te perdono, pero no olvido. Y si no lo dicen, lo demuestran con su actitud. ¿Lo perdonaste? Ah, sí, ya lo perdoné, pero que no se me cruce porque no lo puedo saludar. ¿Sí lo perdonaste? ¿Cómo necesitamos crecer en el área del perdón hacia otros? ¿Será esto un real perdón? No lo es. Pensemos por un momento si Dios fuera así con nosotros. En mi caso, cuando yo voy a Dios y le pido perdón, si Él me dijera: Emilio, ya te perdoné una vez el mismo pecado y te perdoné, pero no olvidé, está registrado en la computadora del cielo, ahora no te puedo perdonar. Dios no es así conmigo. Dios no es así contigo, hermano. Dice la palabra en el Salmo 103:12: cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está? No se puede medir. Es solamente una figura para dejar establecido en tu corazón que Dios se olvidó ya de tu pecado. Dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios perdona, realmente lo olvida. Dios perdonó a Jonás, así mismo Jonás tenía que perdonar y alegrarse, porque no vendría un juicio sobre toda aquella nación. Mateo 10:8 dice: de gracia recibiste, date gracia. ¿Qué le pasó a Jonás? No veo mi tiempo, pastor, solo veo 00, no veo mi tiempo, no sé dónde está el tiempo. Perdón, ¿lo veo? Es el reloj ese que está ahí. El de en medio. Ok, listo, gracias. Yo pensé que era ahí, yo solo miraba 0 desde que comencé. Dije: gloria a Dios, no ha comenzado mi tiempo. Dije: todavía sí. Hermano, ¿no será que olvidamos tan pronto cómo Dios nos trata a nosotros? Mire, hermano, no esperemos que otros nos perdonen si nosotros no podemos perdonar. No esperemos que Dios nos perdone si nosotros no podemos perdonar a otros. No le estoy diciendo que no somos salvos, no, pero va a haber algo que nos va a impedir de experimentar la paz y el gozo de nuestro Dios. ¿No es eso lo que Jesús nos enseña al presentarnos el Padre Nuestro? Me salté unas citas, la persona encargada, Lucas 11:4, dice: y perdona nuestros pecados, así como ¿qué? Como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. Le estamos diciendo, en la misma medida que yo perdono, Señor, o como yo perdono, entonces tú perdóname a mí. Y Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo sé que es muy fácil decir tienes que perdonar, que vivirlo, porque quizás el daño que te hicieron es incomprensible y cuando lo recuerdas todavía sangra la herida profunda en tu corazón. De seguro el mal que te hicieron fue muy grande, todavía sientes un dolor intenso, quizás fue como que si te clavaron un puñal en tu espalda de quien menos tú esperabas. O quizás quebraron la confianza que tú depositaste con todo tu corazón, quizás en tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Quizás es una deuda que nunca te pagaron o una calumnia que se levantó para denigrar tu persona. Lo único que yo puedo decirte es lo que Dios dice en su palabra. Él espera que seas misericordioso con esa persona. Y que así como Dios te perdonó, tú lo perdones a él o a ella. Y aquí es donde como seres humanos no logramos poder hacerlo. Es donde necesitamos, amada iglesia, dar un paso de fe y de obediencia y permitirle a Dios que sea Él a través de nosotros impartiendo esa misericordia a esas personas que según nosotros no la merecen. Es en situaciones así cuando nos cueste tratar con algo que nos han hecho y no podamos perdonar a otros. Es en momentos así cuando tenemos que llegar a un punto de decisión en nuestra vida y con total sinceridad aún decirle a Dios, Señor, yo no puedo, yo no quiero y no me nace perdonar a esa persona, pero hazlo tú, Señor, a través de mí. En obediencia lo hago. Solamente entonces el Espíritu Santo tendrá el espacio en nuestro corazón para empezar un proceso de sanidad interna y que ese daño se nos vaya yendo y que ese dolor y esa traición la podamos olvidar. Un sinónimo de perdón es soltar. Dios quiere que tú sueltes, que sueltes. Quizás fue muy difícil lo que te hicieron, pero en esta mañana Dios me trajo aquí para alguna persona o algunas personas que están teniendo problema en perdonar a alguien. Dios quiere que seas misericordioso. ¿Te ha sido misericordioso Dios contigo? Mucho. Y ahora Él te dice, yo quiero que tú seas misericordioso. Cierra tus ojos, por favor. Padre, cuánto nos amas. Qué misericordioso que tú eres con nosotros. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, Padre. Ayuda a mi hermano, a mi hermana a perdonar, a soltar. Que hoy mismo aquí suelte. Si hay algo en tu corazón que tienes en contra de otra persona, de alguien más, y te ha costado y no has podido, ¿por qué no le permites que Dios venga sobre tu vida? Que tomes un paso de fe y de obediencia y Dios comenzará un proceso que luego te sorprenderás como aun cuando recuerdes el daño ya no te lastimará. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Ponte de pie si esta palabra ha sido para ti. Trae tu carga al Señor ahí mismo donde estás. El piso que hoy estás pisando, el suelo que pisas se convierte en altar. Yo quiero orar ahí mismo. Mantente de pie. Dile, Señor, yo no puedo. Quizás fue una violación de algún familiar, una traición, una deuda. Hablaron mal de ti. Hoy desde ese momento tú sientes algo contra esa persona. Sí, no la puedes ver, no la puedes saludar y muchas veces hasta pasa dentro de la iglesia. Ya no cargues más eso. Déjalo hoy aquí, hoy en este día 21 de julio de este año. Practica misericordia con esa persona. Levanta una mano tú que estás de pie, como diciéndole al Señor, soy yo, Señor, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana.
declaro que por su obediencia, por dar este paso de fe con esa persona, Señor, que le ha costado perdonar, que le ha hecho daño, que le ha traicionado, Señor, por esa obediencia y ese acto de fe en su corazón, ahora tú comienzas un proceso de sanidad. Oro para que le des la habilidad a mi hermano, a mi hermana, para que sea misericordioso y para que en este día Él suéltalo, hermano, déjalo ir ya, no vale la pena. Tú todavía enojado, tú todavía preocupado, tú todavía lastimado y la otra persona riéndose y disfrutando la vida según él, no vale la pena. Si hubo injusticia, deja que Dios obre. Él dice, mía es la venganza, dice Jehová. Pero tú en obediencia y fe, sé misericordioso. Te bendigo en esta hora y declaro el bien, el favor, y que fluya, que siga fluyendo la misericordia de Dios sobre tu vida